Este video se realiza bajo una práctica académica, un ejercicio académico para el curso Didácticas Digitales de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Evolución histórica e impacto sociocultural de los medios de comunicación. Para hablar de la historia de los medios de comunicación tenemos que hablar sobre el hombre, la prehistoria, que se considera hasta que aparece la escritura, porque desde ella se tienen registros de las etapas de la evolución del ser humano y cómo han implicado sus costumbres, cómo han impactado la información para registrar y deducir su cultura. Entonces empezamos por teorías sobre la aparición del hombre, teorías científicas. Obviamente estas teorías no son religiosas, son todas científicas y que ustedes pueden consultar en internet y ampliar esta información. Asimismo aparecen teorías sobre la aparición del lenguaje, cómo el lenguaje inicia en los primeros humanos con los balbuceos hasta lograr la evolución no solo física, anatómica, sino cultural del hombre, para que esos balbuceos se conviertan realmente en lenguaje. Encontramos los primeros hombres, la primera raza de primates de donde evolucionó el ser humano, lo que hoy llamamos Homo sapiens sapiens, porque hubo otras razas de primates como los chimpancés, los orangutanes, los que no evolucionaron ni se quedaron tal cual como los conocemos ahora. Tenemos en su orden de aparición los Diropithecus, los Ramapithecus, Australopithecus, que de allí sale la famosa mona Lucy, que es la que da los inicios del primer hombre, el Homo habilis, donde ya se ha logrado evolucionar bastante, ya no se camina en cuatro patas, sino que camina erguido, ya utiliza sus manos, ya empieza a aparecer los inicios del raciocinio, del pensar, utiliza las herramientas, las crea, las diseña para cazar, para cortar, utiliza el fuego porque ya lo conoce para cocinar sus alimentos. Seguimos con el Homo erectus, que ya es una persona erguida, ya piensa, ya razona, el Homo sapiens neanderthales y por último el Homo sapiens sapiens, conocidos como el hombre sabio o el hombre que piensa, que es de donde provenimos todos. Tenemos este recorrido, este resumen histórico sobre la historia de los medios de comunicación, los grandes genios y sus genialidades. Empezamos por el primer alfabeto, que es considerado alfabeto fenicio en el año 1200 a.C. Posteriormente los griegos utilizan este alfabeto para poder crear el alfabeto griego y la derivación de todos los alfabetos que conocemos hoy en día. Tenemos el papel chino, que es considerado el primer papel utilizado con las células del bambú, la fibra del bambú, por el eunuco Kai Lun en el año 105 a.C., la xilografía o la primera imprenta china, que fue desarrollada por el alquimista chino Pisen en 1041 y 1048 a.C., pero realmente la imprenta lo que generó y revolucionó la historia de la imprenta de tipos móviles moderna es gracias a Johannes Gutenberg en 1450, quien crea la imprenta de tipos móviles. Tenemos a Klaus Schwab en 1792, que nos diseña el primer telégrafo óptico, y el señor Morse, quien mejora ese invento del señor Chape, creando el telégrafo electromagnético que funciona con las famosas claves Morse y muy utilizados en la guerra de esa época. Al señor Alexander Bain le debemos el fax en 1843. Basados en ese fax, los señores Reis, Johann Philipp Reis crea el teléfono en sus primeros inicios, pero Alejandro Graham Bell y Eliseo Gray mejoran ese diseño, ese invento para crear el teléfono tal y cual lo conocemos ahora en 1876. Tenemos los linotipos
que gracias a estos linotipos creados, inventados en 1884, se genera y se permite la modernización de las artes gráficas que tenemos ahora. Tenemos los sistemas de comunicación inalámbrica como la radiotelegrafía, la televisión mecánica, gracias a los señores Logie Baird, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, la primera radiodifusión, la transmisión de fotos a distancia, o sea, el primer fax, y en 1933 el alemán Konrad Zuse crea el primer ordenador llamado el Z1, y de allí es que deriva todas aquellas máquinas con las cuales hoy manejamos la virtualidad. Pierre Levy genera o crea en 1959 o habla del primer concepto de virtualidad. En el 1992 nace la World Wide Web. En 1994 nace la Internet y por último en el 2004 se crea la Web 2 o lo que es llamado la segunda generación de Internet. Cómo han evolucionado esas técnicas de comunicación, empezando por las técnicas rupestres, las pinturas rupestres, la primera forma de comunicación. Después pasamos a protoescrituras donde intentan hacer un alfabeto basado en puras imágenes. La escritura cuneiforme o los primeros alfabetos que fueron apareciendo. La aparición del primer lenguaje, el primer alfabeto fenicio del que les hablábamos, el papel chino, la xilografía, la imprenta de Gutenberg con las Biblias muy famosas o llamadas las Biblias de Gutenberg. Tenemos el linotipo, las primeras imprentas ya mejoradas. Encontramos la comunicación a larga distancia, la comunicación de una muralla a otra muralla para comunicar a todos los imperios de posibles guerras. Tenemos la comunicación de postas que fue muy utilizada también con guerreros veloces en sus caballos que se encargaban de relevar la comunicación a largas distancias hasta entregar a donde fue. Mejorar y facilitar y agilizar la comunicación, entonces empezamos con la aparición del telégrafo. Como ven a su lado superior derecho de la pantalla encontramos el primer telégrafo en clave Morse, en los primeros teléfonos que se fueron inventados y que gracias a estos aparatos, como ustedes los ven, es que surge está el radar, los medios de comunicación, la creación de las ondas hertzianas, que gracias a este experimento del señor Hertz, a quien le pusieron el nombre de ondas hertzianas, es que se ha desarrollado todo lo que tenemos ahora, la radio, la televisión, el internet, los radares, todos los sistemas de comunicación que hay ahora gracias a este invento de las ondas. El primer fax, el primer televisor, el primer televisor a color mecánico y el primer computador, como lo ven ustedes al lado izquierdo de sus pantallas, y aparece la primera forma de poder intercambiar la información de un computador a otro, como son los disquetes, los floppy disks, discos de 5,5, de 3,25 y por último las tarjetas. Y ahora nuestro medio, hablamos de la era digital y el ciberespacio, donde todo lo encontramos en la web. Tenemos ahora tanta información que en este siglo XXI se ha acuñado un término llamado infoxicación. Esto quiere decir que estamos intoxicados con tanta información que encontramos en la internet. Antes nos quejábamos, nuestras generaciones, nuestros ancestros, de que no había información. Ahora nos hablan de que quien tiene la información tiene el poder, y tenemos tanta información que nos vemos intoxicados y no sabemos qué decidir con ellos. Ahora nos podemos comunicar por redes sociales, que por las redes, que por el teléfono, que por las cámaras. Se ha acuñado el término de cibercultura a todo lo que es la cultura cibernética, todo lo que tenga que ver con comunicación en el espacio, pero valdría la pena analizar y reflexionar si realmente estamos comunicándonos.
Hemos visto y vemos en la calle constantemente las personas que sufren porque se les acabó el celular, se les acabó la batería, porque se les quedó en la casa el celular, y no tienen forma de comunicarse. Entonces realmente si todo este ciberespacio, si toda esta cibercultura de las tecnologías de la información y la comunicación realmente sí nos están comunicando, o realmente lo que estamos es cada vez más incomunicados gracias al estar conectados a estos aparatos y crear una dependencia de estos aparatos. Sería una discusión Sería una interesante discusión para hacerla mucho más adelante. Pero las bondades que tiene el tema de la virtualidad y el ciberespacio tiene que ver con el impacto en la educación y en el medio laboral y en el medio social. Entonces vemos en el medio educativo cómo ya se crearon las OVA, los objetos virtuales de aprendizaje, los ambientes virtuales de aprendizaje, donde ya no necesitas estar físicamente en un espacio llamado universidad, sino que por medio de la web podemos estar conectados en tiempo real en una clase, en un curso, hacer nuestros estudios en otros países sin necesidad de trasladarnos o viajar desde la comunidad de nuestras casas. Podemos viajar a otros países, podemos conocer gracias a la realidad virtual entornos, museos, países, ciudades que no hubiera sido posible en esas otras épocas donde no existían estos medios de comunicación. Y asimismo el trabajo. En nuestro aspecto laboral también las tecnologías de información y comunicación han impactado positivamente porque ha permitido agilizar muchos procesos, pero también nos hemos visto amarrados y nos hemos visto limitados porque estas tecnologías de información y comunicación todavía no están totalmente inventadas, todavía hay mucho que mejorar y vale la pena analizar y preguntarnos qué tan eficientes están siendo realmente, qué tanto nos estamos comunicando o qué tan incomunicados nos volvemos ahora con todos estos medios.